Muy buenos días a nuestros televidentes, veterano de la Fuerza Pública de grado mayor general, hijo de un señor exministro de la Defensa Nacional y que está liderando a veteranos de la Fuerza Pública, a nuestros militares y a nuestros policías que por varios años portaron con mística, con honor, con disciplina, el uniforme tanto de la institución castrense como el verde oliva de la Policía Nacional. Es el señor mayor general en uso de buen retiro, Gustavo Matamoros Camacho, líder del grupo significativo Activa, con su lema Unidos por Colombia. Señor general, un placer saludarle. Gracias por decir sí, gracias por aceptar la invitación de Covisión Colombia, el canal de la Reserva. Buenos días. Buenos días, un saludo muy especial para usted, para todos los integrantes de su equipo de trabajo y pues lógicamente para toda la audiencia. Un saludo muy especial. Bueno, en este momento vamos a hablar, a tocar temas de la coyuntura nacional. Hay mucha tela por cortar. En este momento hay tensión, hay preocupación, incertidumbre. Hace algunas horas se hundió en el Senado de la República la consulta popular radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya hay un pronunciamiento del oficialismo, ya hay un pronunciamiento y reacciones de la oposición porque el presidente Gustavo Petro desde China ha lanzado, como es habitual a través de sus redes sociales, pues amenazas al Congreso de la República. De esa manera, pues atentaría o estaría incursionándose en algo que no es debido para la democracia colombiana, que es atentar contra la independencia de poderes. Señor general, también se cocinan en este momento alianzas, las coaliciones de cara a lo que será el 2026. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a lo último, a lo más reciente, antes de entrar ya en sí a lo que es Activa, con su eslogan, con su lema Unidos por Colombia? Lo que ha pasado con la consulta popular, el hecho de haber revivido la consulta laboral, ¿qué opinión le merece? Bueno, lo que pasó en el Congreso es normal que ocurra en una democracia. El presidente presenta ante el Congreso una propuesta de consulta popular, el Congreso la estudia, va a la votación y resulta que la consulta popular no es aprobada por el Congreso. Eso es normal en una democracia. Lo que pasa es que en este gobierno lo que no se le aprueba para ellos es fraude, para ellos es un atentado contra el pueblo colombiano, pero la democracia es así. Yo lo único que pido es que estemos calmados, que estemos tranquilos, porque está operando la democracia, están operando las instituciones, está operando el control normal que tiene que tener un presidente con respecto a lo que se le ocurre que son sus reformas y lo que se le ocurre que es la presentación de propuestas de ley ante el Congreso. O sea que yo creo que eso es normal. Ahora, todos sabemos cómo reacciona el presidente Petro cuando no se le da gusto en sus iniciativas y creo que lo más conveniente es no echarle más gasolina a la hoguera. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que entender que la democracia es así y tenemos que respaldar las instituciones, porque son las instituciones las que nos están garantizando que esta democracia siga funcionando. Entonces, yo pido calma, yo pido tranquilidad y que entendamos que la democracia es así y hacerle entender al gobierno y a sus funcionarios que la democracia es así. No podemos estar violentando la Constitución para darle gusto a una persona que dirige 50 millones de colombianos, sino que ese es el poder del Congreso, el poder de las instituciones. Así es de que yo pido calma, pido tranquilidad y pido que sigamos respaldando a las instituciones legítimamente constituidas y democráticas. Bueno, señor general Gustavo Matamoros Camacho, en los últimos días hay en este momento dolor de patria por el vil asesinato de nuestros militares y nuestros policías y hemos visto su pronunciamiento usted, su voz de solidaridad para con la familia de las fuerzas militares, para con las familias de nuestros soldados y policías, el plan Pistola. Recientemente un sargento de nuestra institución fue incinerado vivo en un bus, en una ruta en el departamento del Caquetá. ¿Qué tiene para decir sobre ese plan Pistola? Mire, para mí es increíble que el gobierno esté sentado negociando con unos grupos terroristas y que esos grupos terroristas estando sentados hablando de paz con el gobierno,
lancen un plan pistola contra los miembros de las fuerzas militares y de la policía y el gobierno no haga absolutamente nada. Quiere decir que esas mesas de diálogo están en manos de lo que digan los bandidos y el gobierno es un invitado de piedra a todas esas conversaciones. Es increíble que se presenten hechos como el del sargento, el de ese sargento que murió incinerado en la quema de un bus. Eso se sale de toda proporción, se sale de toda comprensión humana y nos demuestra el talante que tienen esos grupos de bandidos. Grupos de bandidos que dicen defender al pueblo colombiano y que cometen actos atroces como el acto que se cometió contra ese sargento. Es inconcebible que el gobierno no se manifieste y no tome las acciones contundentes del caso para evitar eso. Y sí veo que en el día de ayer muere en unos combates un bandido importante de alguna organización de esas narcotraficantes y el presidente se manifiesta casi que dándole el pésame a la familia por la muerte de un delincuente de esa naturaleza. Y usted no mira ningún pronunciamiento del presidente con respecto al plan pistola ni con respecto a la muerte del sargento. Es un contrasentido y es un presidente que ideológicamente está completamente volcado hacia sus pensamientos, hacia su ideología y hacia unos hechos que cualquier ser humano condenaría. Este presidente no lo hace. Entonces estamos en manos de una persona que no le interesa ni defender las instituciones, ni defender a la gente que defiende este país, porque recuerde usted que son los militares los que defienden este país y que tenemos las instituciones que tenemos, y él puede ser presidente por cuenta del sacrificio de los hombres de las fuerzas militares y de la policía. Es un caso aterrador y un caso que demuestra de arriba a abajo el talante de un presidente como el que tenemos. Bueno, en este momento, ya antes de llegar a analizar, a ver desde su perspectiva lo que pasa de cara a las elecciones del 2026, el presidente está en China, está buscando un nuevo aliado estratégico. Se habla de la ruta de la seda, pero eso incomoda al gobierno de Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, cuando sabemos que históricamente más de 200 años de muy buenas relaciones se podrían ir a pique con aranceles, se afectarían cultivos, exportaciones tan importantes como el café. ¿Qué opinión le merece ese hecho de que se busque otras alianzas con el comunismo? Mire, yo estoy de acuerdo que Colombia tiene que buscar a dónde exportar lo que produce. Pero eso se debe hacer sin arriesgar lo que ya tenemos consolidados, sin pelear con nuestros socios comerciales tradicionales, nuestros socios que están mucho más cerca que los chinos. Yo quiero contarle a usted que yo fui agregado a defensa y yo admiro el progreso que ha tenido el pueblo chino y la cantidad de ejecutorias tecnológicas y todas las cosas que tienen. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones internacionales y no podemos seguir manejando las relaciones internacionales basados en un tema ideológico, un tema que está mandado a recoger, un comunismo que está mandado a recoger, un socialismo que está mandado a recoger y que ha demostrado a través de la historia que no es el sistema que utilizan la mayoría de los pueblos desarrollados. Entonces, hay que tener cuidado, hay que mirar bien nuestras relaciones internacionales. Tenemos que revisar muy bien cuáles son nuestros mercados más importantes y no podemos ponernos a pelear con nuestro socio comercial tradicional, porque el socio comercial tradicional va a decir, venga, les incremento los aranceles y va a perjudicar ¿a quién? Va a perjudicar al pueblo colombiano, va a perjudicar a los productores, por ejemplo, de café, a los productores de flores, y no podemos arriesgar esos mercados que ya están consolidados a través de los años. Yo creo que se pueden establecer relaciones comerciales con cualquier país del mundo, pero teniendo en cuenta cuáles son nuestras relaciones comerciales que están perfectamente consolidadas, que son beneficiosas para el pueblo colombiano, porque acuérdese usted que es que el tema del café, por ejemplo, viven más de 600.000 familias en Colombia. Entonces tenemos que tener cuidado, pero uno ve que el manejo de las relaciones internacionales en nuestro país es un desastre. Uno ve que el presidente va a China y ni siquiera en el avión presidencial va la ministra de Relaciones Exteriores, que el presidente lanza un comunicado desde
la China, y entre los funcionarios que están alrededor del presidente ni siquiera está la ministra de Relaciones Exteriores. Y después uno ve las noticias que dicen que el único país al cual China no le quitó la visa fue a Colombia, porque la propuesta que llevaban era una propuesta totalmente incoherente, totalmente falta de seriedad. Entonces estamos quedando ante el mundo como una republiqueta, y eso no lo podemos permitir. Bueno, señor general Gustavo Matamoros, en Colombia se ha anticipado la campaña, el presidente convocó a sus fuerzas aliadas para crear un solo partido, el pacto histórico, que pues para bien de los colombianos creo, pues ya no la tendrá muy fácil porque se cayó el proyecto de transfugismo en el Congreso de la República. Pero ya mirando el otro extremo, o mirando el centro, o quizá para no decir ni centro ni extremo derecho, quienes defienden los principios, los pilares de una democracia, pues hay una proliferación de aspirantes a la Casa de Nariño, alrededor de 60 estamos hablando. Esto tendría como consecuencia que si dividan los votos, mientras que el pacto histórico iría compacto con ese 30% que tiene, lo que arrojan las encuestas, y vemos, de acuerdo a la desfavorabilidad del presidente, un 70% que iría con la oposición, pero hay muchísimos candidatos. ¿Usted cree que esto pueda cambiar, que la gente pueda agachar la cabeza, dejar atrás sus egos, despojarse de sus intereses personales y pensar en nación? Sí, yo pienso que sí. Mire, yo creo que estamos anticipando mucho el tema de las elecciones. Cualquier persona seria que vaya a lanzarse a la presidencia de la República entiende que si se lanza un año antes es imposible sostener una campaña política por los costos que conlleva sostener las redes, sostener la información, sostener una cantidad de cosas que hay alrededor de una campaña publicitaria. Yo pienso que las personas que ni siquiera la totalidad de las personas se han lanzado, sino que yo creo que es más un ejercicio de la prensa que está viendo cómo se comporta la opinión ante ciertas personas que tradicionalmente han estado en la mira de la opinión pública. Yo pienso que estamos demasiado adelantados al tema de las elecciones, y sí, hay una preocupación grande, pero yo pienso que muchos de esos candidatos ni siquiera pusieron ellos su nombre, sino que fueron los periodistas los que empezaron a hacer un ejercicio de favorabilidad o no favorabilidad con esos personajes. Estoy absolutamente convencido que al final todos esos candidatos se van a decantar, todos esos que van viendo que en las encuestas no progresan, sino que al contrario van de para atrás, se van a ir retirando. Pero pienso que sí hay una conciencia nacional, que tenemos que tener unas personas serias, unas personas coherentes, unas personas preparadas para asumir el cargo más importante que tiene el país. Mire, nosotros hemos visto el desastre que ha sido este gobierno, un gobierno que ya va como por 55 ministros en menos de 3 años, lo que quiere decir que cada ministro dura en su cargo 8, 10, máximo un año, y dígame, ¿qué continuidad pueden tener las políticas de un gobierno cuando sus ministros cambian cada año? Es imposible pensar que un país se mueva hacia adelante con unos ministros que cambian cada año de ministerio, llega el siguiente con unas nuevas ocurrencias, tratando de descubrir el agua tibia, que el agua tibia está descubierta desde hace tiempos, y proponiendo nuevas cosas en las cuales la ejecutoria de los ministerios es mínima, las políticas no son constantes, o sea que tenemos que buscar personas. El país tiene personas muy preparadas, en todos los ámbitos tenemos profesionales magníficos y tenemos gente capaz de manejar la empresa más grande que tiene Colombia, que es el país. Entonces, yo sí creo que al final vamos a tener todos la conciencia que nos tenemos que unir contra un proyecto que ha sido un desastre para el país. Bueno, vamos a remontarnos a la década de los 90, la Operación Colombia, esa operación que pretendía llegarle al campamento a las FARC, y allí salen rumores de un hombre cercano a las
a las FARC, el doctor Álvaro Leiva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, que ha dicho en una carta, dos misivas extensas, donde le dice: presidente, usted está enfermo, y le habla de una presunta adicción a las drogas. En este gobierno también es claro lo que ha dicho Armando Benedetti: estoy en recuperación, en tratamiento del alcoholismo. ¿Usted cree, señor general, de acuerdo o en comparación con la mística, con ese rigor, con esa disciplina que se maneja en la institución, que se esté gerenciando muy bien el país con claridad, con transparencia en sus cabales? No, yo estoy absolutamente convencido. Yo he empezado a utilizar una frase porque de acuerdo con lo que uno dice, pues tiene problemas o no tiene problemas, pero yo digo, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque es que cuando uno ve los trinos del presidente, cuando uno ve la improvisación de este gobierno, cuando uno ve esos funcionarios que uno dice, oiga, ¿de dónde aparecen estos funcionarios? Cuando uno ve lo que se escribe, lo que se discute, lo que se propone, uno dice, hay algo que no está funcionando. Y claramente lo que no funciona es el líder que tiene este país, que es el presidente. Si ese presidente fuera un líder, puede que cometa errores, pero es que este señor no sale de los errores, no acepta ninguna recomendación, sino lo que él piensa, la visión que él tiene de país. Y yo digo que a ese café de leche, como dice él, le están echando algo que parece azúcar, pero que puede no ser azúcar. Y estamos en manos de unas personas que su comportamiento normal es totalmente anormal. Entonces dice uno, oiga, no es posible. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de esos viajes presidenciales. Yo estuve en la Casa Militar varias veces y durante mucho tiempo, y uno veía la conducta de esos presidentes y era una conducta buscando las mejores cosas para su país. ¿Cometieron errores? Seguramente sí los cometieron porque somos humanos y podemos fallar. Pero lo que sí es cierto es que esos presidentes estaban a toda hora en sus cabales, llegaban a trabajar temprano, se acostaban tarde, vivían recorriendo el país por todas partes para tratar de hallarle la solución a los problemas más grandes que tiene el país. Hoy en día tenemos un presidente totalmente ausente, un presidente que lo único que hace es generar una lucha de clases, unos odios entre todos los colombianos, los blancos contra los afros contra los indios contra los blancos, y echándole a toda hora gasolina a la hoguera. Es un tipo que no hace sino promover el desorden. ¿Por qué? Porque en un gobierno como este, que es un gobierno caótico, pues a él le interesa vivir en el caos. Cada semana, si usted revisa tranquilamente las cosas que nos pasan, cada semana el presidente lanza un trino que es un trino para mantener distraído a la opinión pública y que todo el mundo esté hablando esa semana de ese trino que lanza el presidente. Y como somos un país de memoria corta, pues el escándalo de la semana anterior se nos olvida y el escándalo de la semana siguiente va a ser más grave que el del anterior. Entonces vivimos sumidos en criticar un trino del presidente cada semana, y eso es lo que el presidente está buscando, que vivamos en un caos, que vivamos distraídos, que vivamos como un corcho en un remolino, dando vueltas alrededor de unos temas que no tienen ninguna trascendencia, y los temas importantes de país lo tenemos completamente abandonado. Bueno, estamos en directo a través de Covisión Colombia. Nuestro panelista invitado, el señor general veterano de la Fuerza Pública, Gustavo Matamoros Camacho, líder de Activa Unidos por Colombia. Vamos a ir alternando temas de la coyuntura nacional con ese tema en el canal de la Reserva sobre el protagonismo que tendrán seguramente nuestros veteranos en el 2026. ¿Usted cree que las cosas cambien, señor general? Hubo una quema generalizada en el 2022, la gente estaba aprendiendo, hay que tener en cuenta que la comunidad ya no le come a las jerarquías, sino al acercamiento a un buen plan, a un programa que conlleve o que tenga como pilar la seguridad, los valores. ¿Usted cree que, a diferencia de esos 45 que no llegaron en el 2022 al Congreso,
pues esta vez si haya aprendido la lección y pueda mejorarse a lo que pasó en el 2023 en las regionales, donde llegaron generales, un general a la gobernación, varios diputados, al consejo, alcaldes, veteranos de la fuerza pública, o las cosas van a seguir así también, porque vemos que no hay una unidad. Su eslogan es Unidos por Colombia. De hecho, usted está haciendo ese llamado, pero vemos que mucha gente ya está asistiendo al llamado de otros partidos. Sí, la verdad yo pienso que en esto, y es lo que yo le estoy proponiendo a la Reserva, es que varias cosas muy elementales. Lo primero es que tenemos que unirnos. Eso no hay una opción. En Colombia tenemos que formar grupos grandes de opinión y la Reserva tiene un potencial muy grande. Tenemos que unirnos porque unidos somos más y la unión hace la fuerza. Eso lo hemos, desde que nacimos hemos oído esas frases que son frases elementales, pero que indican que tenemos que unir voluntades para defender este país. Nosotros los reservistas y los pensionados de las fuerzas militares, durante toda nuestra vida militar no hicimos sino defender el país, no hicimos sino defender las instituciones, y lo que tenemos de país se debe en gran medida al sacrificio que hemos tenido los militares y los policías. Entonces, sí, yo estoy proponiendo, unámonos, tengamos un partido propio, seamos una fuerza que tiene un ideal común, que es la defensa de este país. Yo estoy absolutamente convencido que lo más importante que le puede suceder a un país es que sea un país seguro. La seguridad es la base fundamental para que un país progrese. Mientras no tengamos seguridad, nadie va a invertir, las personas van a estar a toda hora miedosas, no vamos a poder progresar como país. Porque la seguridad es la seguridad para los industriales, la seguridad es la seguridad para los gremios, es la seguridad para las personas en sus pequeños negocios. Estamos con unos índices de extorsión que no tienen nombre en Colombia. Estamos con unos índices de desesperanza, de pérdida de fe en los colombianos, porque es que la situación de seguridad del país es caótica, la seguridad del país es dramática. Estamos en manos de bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y a la explotación ilegal de nuestros recursos y no hacemos nada. Nos sentamos en unas mesas a conversar con unos delincuentes que está demostrado que utilizan esas mesas simplemente para oxigenarse, reorganizarse y evitar que las fuerzas militares y la policía los ataquen. Y claro, cuando terminan las conversaciones, pues sangres criminales que siempre han tenido. Yo estoy absolutamente convencido que este país puede derrotar a los bandidos. Y le voy a demostrar que sí pudimos. Nosotros tuvimos al ELN en los años 70 completamente acabado. Y el presidente de su momento paró la operación militar Anorí, que es una de las operaciones más exitosas de las fuerzas militares, y los jefes del ELN salieron para Cuba. Después el M-19 atentó contra el país y acabamos con el M-19. Después las FARC se volvieron muy fuertes y hasta que los sentamos en la mesa. Que la negociación en la mesa fue mal llevada es otra cosa, pero los sentamos porque estaban derrotados. No los sentamos allá porque fueran buenos muchachos y porque quisieran la paz, sino porque se dieron cuenta que la institución militar y la policía eran mucho más fuertes y los íbamos a acabar. Yo estoy convencido que en este momento, si revitalizáramos a las fuerzas militares y a la policía, si les diéramos los presupuestos y les cubriéramos las necesidades que tienen en este momento, seríamos capaces de derrotar a los grupos de bandidos y seríamos capaces de acabar con el narcotráfico. Pero para eso tiene que haber una cosa muy sencilla, que es voluntad política. Y este gobierno no tiene ninguna voluntad política para acabar con el problema. Este gobierno está al lado de los bandidos y le está dando a los bandidos todo lo que los bandidos piensan, y la gente de bien está en la tribuna diciendo: oiga, nosotros los que trabajamos todos los días, que nos levantamos a las 5 de la mañana, que trabajamos hasta las 10 de la noche, nosotros no tenemos absolutamente nada
para que no maten, y dice uno, ¿en qué país estamos? Entonces lo que está haciendo este gobierno es entregándole el país a los bandidos. Este gobierno está más al lado de los bandidos que al lado de la gente de bien. Bueno, ¿por qué ese nombre Activa? ¿Por qué el eslogan Unidos por Colombia? ¿Cuáles son los ejes del movimiento Activa, señor general Gustavo Matamoros? Mire, nosotros tenemos el movimiento Activa porque nosotros pensamos que tenemos que pensar activamente, tenemos que actuar activamente, tenemos que decirle a los colombianos, seamos activos para defender este país. Se requiere actividad, se requiere trabajo, se requiere pensar, se requiere proponer nuevas cosas. Entonces, nosotros dijimos, hombre, activémosle la fe a los colombianos, activémosle la esperanza a los colombianos, activémosle la fe y la defensa de las instituciones. Si usted mira, la palabra activa tiene un significado muy importante en el pensamiento de las personas. Seamos activos, defendamos activamente lo que tenemos. ¿Cuáles son las líneas ideológicas más importantes nuestras? Pues la línea principal es la seguridad, indudablemente. No desconocemos el resto de los problemas y estamos trabajando en proponer soluciones a los colombianos para los diferentes problemas. Nosotros pensamos que el problema de la corrupción es un problema inmenso y lo estamos viendo en este momento con lo de la UNGRD, lo estamos viendo con todos los personajes que está llamando la Fiscalía y que está deteniendo la Fiscalía como consecuencia del robo miserable que hicieron a esa institución aquí en Colombia. Entonces, ese es un eje que es fundamental, la corrupción. La seguridad es fundamental. El otro tema que es crítico es la salud. Es que estamos acabando con la salud y la salud no tiene distingo ni de clase, ni de raza, ni de género, ni de absolutamente nada. La salud nos pega a todos, porque el más rico o el más pobre, el día que se enferme, si no están los medicamentos, se muere. Entonces es un problema muy grave que estamos teniendo con la salud y los colombianos están desesperados. Ya no hay medicinas, ya las colas para recibir cualquier consulta son inmensas y vemos cómo el sistema, de acuerdo con lo que dijo Petro cuando empezó su gobierno, se está desplomando como en las fichas de dominó, se está cayendo todo. Entonces ese es otro eje que queremos trabajar. Pero mire, lo más importante es la inversión social. Nosotros tenemos que sacar de la pobreza a 20 millones de colombianos. 20 millones de colombianos que no tienen vías, que no tienen escuelas, que no tienen agua potable, que tenemos que empezar de abajo hacia arriba. Tenemos que empezar a construir el edificio solucionando los problemas de la mayoría de los colombianos, y los problemas de la mayoría de los colombianos son las cosas mínimas que tiene que tener el ser humano para subsistir. Tenemos que tener en cuenta también el tema de la familia. La base fundamental de la sociedad es la familia. Ahí es donde se construye el país. Ahí es donde hacemos buenos ciudadanos o ciudadanos que van a hacerle daño a la sociedad. Entonces, si usted mira, son más o menos 5 líneas que son muy claras. La seguridad, la corrupción, la salud, la familia y el narcotráfico. Mientras no acabemos con el narcotráfico, seguirán los grupos de bandidos en los territorios, dominando los territorios, concientizando a la población y desobedeciendo a las autoridades legítimamente constituidas. Entonces uno diría, ¿esto es de izquierda, de derecha, de centro? No, nuestro movimiento se basa en el respeto a la Constitución y a las leyes. Y sobre eso estamos construyendo un proyecto político. Señor general Matamoros, hace algunas horas se volvió viral un video donde el presidente de ACOSIPAR, la asociación más grande de soldados profesionales e infantes de Marina, Raúl Muse, estaba en una reunión con oficiales, con suboficiales, con soldados, con agentes, con veteranos de la fuerza pública, y se refería al Centro Democrático. Decía, he militado en el Centro Democrático por años, desde mi retiro 2012,
Pero aquí es un problema para que uno le den un aval. Queremos y exigimos que le den un aval a un soldado de Colombia. Pero aquí en Activa, curiosamente, ya hay un soldado de la patria que estuvo en el área, que fue herido, que arriesgó su vida, que es profesional, y hay muchos agentes y soldados que podrían tener ese aval. ¿Podemos hablar sobre este tema, señor general? Claro, mire, lo que yo le estoy proponiendo a los reservistas es eso. Hemos sufrido muchas decepciones. Cuando nos unimos a otros partidos, ponemos nuestros votos, no salimos y al día siguiente de las elecciones ni siquiera le contestan el teléfono a las personas que estaban colaborando en ese movimiento. Lo que yo estoy proponiendo es unámonos nosotros, tengamos algo propio, algo que nos identifique. Y es que a nosotros los militares y los policías nos identifican una cantidad de virtudes y de valores que nos inculcan desde que entramos a la carrera militar o desde que entramos a la carrera policial. Y esos valores son fundamentales en una persona. Mire, el honor, la lealtad, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la honradez. Nosotros tenemos una cantidad de principios que tenemos que revivir. Nos los inculcaron cuando entramos y no puede ser que cuando nos salimos de las fuerzas por X o Y circunstancias se nos olviden esos valores que son fundamentales en el ser humano. Esos valores que ahora uno ve en los miembros del gobierno y en muchos de los políticos, que esos valores no tienen ningún valor, y perdón la redundancia, no tienen ningún valor porque ahora las personas llegan a los puestos públicos es para robarse el presupuesto nacional. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a la reserva? Señores, unámonos porque nosotros tenemos un potencial muy grande. Miren, nosotros tenemos pensionados de las fuerzas militares y de policía 240,000 personas. Pero fuera de eso, bajo banderas, en los últimos 50 años han prestado su servicio militar o en la policía más de 5 millones de colombianos. Oiga, nosotros nos sacrificamos por este país, nosotros defendimos las instituciones, unámonos y volvamos a defender el país de esta agresión que tenemos del progresismo y del comunismo y de todas estas ideologías que están obsoletas y que sabemos que no funcionan. Entonces, yo creo que si tenemos algo propio, si vemos que ahí acogemos a todos, miren, nosotros en Activa tenemos una cantidad de oficiales, de suboficiales, de soldados, una cantidad de personas, pero aparte de eso, población civil, personas que dicen, tenemos que defender este país, y colombianos de bien que no tienen de golpe nada que ver con las fuerzas militares, dicen, hombre, se nos hace que este es un proyecto que vale la pena. Yo creo que si nosotros construimos un partido que nos acoja a toda la reserva, si somos capaces de unirnos, estoy seguro que podemos poner entre 5 y 6 senadores fácilmente y unos 10 representantes a la Cámara, porque tenemos el potencial, pero una cosa más importante, tenemos gente muy preparada, porque cuando la gente se retiró de las instituciones militares y de policía, se dio cuenta que para poder competir en el mercado laboral tenían que prepararse y se prepararon. Y tenemos economistas y tenemos abogados y tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos una cantidad de personas preparadas que podrían manejar honestamente este país. Y aparte de eso tenemos otra gran ventaja, que en Colombia hay reservistas en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todo el país tenemos reservistas. Mire, a mí me han llamado del Putumayo, del Cauca, de Nariño, de Arauca, de Norte de Santander, de La Guajira, del Bichada, del Guainía. Me han llamado a decirme, mi general, aquí estamos, convóquenos, nosotros le ayudamos, nosotros hacemos campaña, no importa la situación de seguridad en la que estamos convencidos de que podemos hacer algo. Entonces, unirnos tendría un potencial muy grande. Y si logramos esa unión, vamos a darle confianza al país, porque aparte de que estamos pensando en país, estamos pensando en defender la institución militar. Estamos defendiendo a los héroes colombianos que cada día se levantan, se ponen su uniforme, sus botas y salen a defender este país. Ellos tienen que sentir nuestro respaldo y ellos tienen que decir, oiga, cómo nos agrada, porque al final
Lo único cierto que tenemos los militares y los policías es que pasamos al retiro y pasamos a conformar, ¿qué? La reserva activa. Cada vez que eso suceda, ahí va a estar el partido, ahí va a estar el movimiento que los va a acoger con sus ideas, con sus iniciativas y con su deseo de mejorar este país. Bueno, señor general Matamoros, se escucha porque uno como ya retirado, como ya parte de esa reserva de Colombia, habla con la gente que se encuentra en el dispensario, en la calle o a través de cientos y miles de grupos de WhatsApp y se nota que hay cierta confusión. ¿Para dónde agarro? En este momento cuando sale a flote que podría llegar la reserva a Verde Oxígeno, una candidata que ha sido noticia cada 4 años aparece. La doctora Ingrid Betancourt tuvo una fórmula a la vicepresidencia, hoy un general activo, y pues lógicamente está John Fran Pinchao, está Mariluz Gaitán, que ya han hecho ese ejercicio y están en conversaciones y unos dicen esto no le conviene a la reserva, pero mucha gente está mirando esa posibilidad. Hay también en el Senado de la República hay un veterano, hay un sargento primero, pero él no le agradece la votación a la reserva, dice no llegue por la reserva. Vemos al doctor Carreño, seguramente repetirá su aspiración, el doctor José Jaime Euskadi. Usted en este momento a esa reserva que dice, ¿para dónde cojo? ¿Cuál es el camino? ¿Por cuál me voy? ¿Qué le dice? Mire, yo estoy convencido que los partidos tradicionales han engañado a la reserva siempre. Cada vez que llegan las elecciones, nos acogen, nos dan palmaditas en la espalda, nos agradecen el apoyo, pero al final no resulta nada. Usted mismo lo ha dicho, mire, la mayoría de las personas que han llegado a puestos públicos llegaron no por cuenta de la reserva, sino llegaron por cuenta de unos partidos políticos o de unos enlaces políticos que tenían en diferentes regiones, pero no por un partido serio, por un partido que nos acoja a todos. Yo le digo a la reserva, señores, tengamos confianza, señores, esperemos, propongamos, unámonos, somos un potencial que vale la pena y el país lo va a reconocer como unas personas que sirvieron honestamente a este país y quieren volver a servirle. Yo, la verdad, desde el principio he dicho que no me voy a unir a nadie, aspiro a que seamos un partido independiente, aspiro a que seamos un movimiento serio, un movimiento que propone cosas buenas para el país y que tengamos paciencia, pero lo más importante, tengamos confianza. Porque entonces todo el mundo empieza a decir que es que los egos, que es que la jerarquía, que es una cantidad de cosas. No, esto no es ni de egos ni de jerarquía, esto es de votos. Consigamos votos, seamos capaces de unirnos y convencer a nuestros vecinos, a nuestra cuadra, a nuestro barrio. Seamos capaces de conseguir votos, seamos capaces de crear conciencia de que el país necesita una fuerza nueva. No una fuerza contaminada, ni una fuerza que desagradecida que en un momento se comporta como se comportan la mayoría de los políticos en este país. Muchas promesas, pero al final nada de nada. Estoy convencido que poco a poco, cuando vayamos apareciendo más, nosotros pensamos que todavía es muy temprano para empezar a agitar el cotarro, como se dice popularmente. No, construyamos, unamos, organicémonos, mirémonos, sentémonos, hablemos. Es muy fácil ponerse de acuerdo. Mire, hace unos años no existían agremiaciones de retirados que pensaran en política ni nada. Hoy sí tenemos agremiaciones, hoy sí tenemos una cantidad de personas que han logrado unirse porque entienden que unidos somos más poderosos. Ahora es mucho más fácil hablar, ahora es mucho más fácil entenderse, ahora es mucho más fácil llegar a acuerdos. Entonces, tengamos la grandeza de decir, venga, reunámonos, sentémonos, hablemos. Yo creo que esta semana que viene o las próximas vamos a producir una serie de noticias grandes que van a convencer a las personas
de que nos tenemos que unir, porque vamos a unirnos y vamos a unirnos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y vamos a dejar los egos y vamos a dejar las envidias y vamos a dejar las jerarquías, pero entendiendo que hay personas que por razón de su jerarquía y por razón de trabajo que tuvieron, pues tuvieron mucho más acceso a una cantidad de cosas de país, a una toma de decisiones mucho más grandes, a una cercanía al funcionamiento del Estado. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, es muy sencillo, es entendernos como se entienden los seres humanos, hablando. Y yo eso es lo que estoy proponiendo. Hablemos, sentémonos, seamos capaces de discutir las cosas, seamos capaces de generar opinión, seamos capaces de generar confianza en el pueblo colombiano. Y yo creo que eso lo vamos a lograr poco a poco. Así como hablábamos antes de la cantidad de candidatos que habían y de qué iba a pasar en las próximas elecciones, ahora estamos en ese mismo proceso. Estamos en el proceso de sentarnos a hablar, de ponernos de acuerdo, de generar opciones, de aportar y de unirnos. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Señor General Matamoros, en este momento hay un ministro de Defensa de grado general. En las últimas horas asumió como director de la Aeronáutica Civil el señor General Pinto. Activa, dentro de su agenda de activa, se contempla colocar en cargos que tengan que ver con la seguridad a raíz de la experiencia a veteranos de la fuerza pública. Pero absolutamente es cierto. Mire, yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos. Aquí en Colombia, los que más sabemos de seguridad somos los militares y la policía. Nadie sabe más que nosotros, porque es que a nosotros nadie nos ha contado cómo es el tema de seguridad. Nosotros lo hemos vivido, nosotros hemos caminado este país, nosotros conocemos la problemática de las personas. Entonces uno ve, por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia debe estar en manos ¿de quién? Hombre, pues de la gente que sabe de inteligencia. Eso no puede ser ideológico y eso no puede ser que sea como fue el antiguo DAS, un servicio de seguridad del presidente para investigar a los opositores. No, nosotros tenemos que tener una Dirección Nacional de Inteligencia que mire a Colombia dentro del entorno suramericano, latinoamericano y mundial. ¿Cuáles son las amenazas para seguridad que tenemos y trabajar en eso? Nosotros tenemos toda la inteligencia del Estado. ¿Quiénes son los que tienen que manejar eso? Pues la tienen que manejar los militares que han manejado la inteligencia toda la vida. La Unidad Nacional de Protección. ¿Quiénes somos los expertos en proteger no solo las personas, sino el país? Los militares y la policía. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. ¿Quién más sabe de seguridad y vigilancia que nosotros? La Aeronáutica Civil. Una cantidad de cosas. Los de la Armada, que tienen un conocimiento inmenso de lo que son los mares y los ríos, la Fuerza Aérea con el espacio aéreo, el Ejército con el espacio terrestre, la policía con la seguridad ciudadana. Hombre, la verdad es que zapatero a tus zapatos. Y en el caso de que lleguemos a alguna cosa, pues sí, yo sí pienso que los militares y los policías van a tener que estar en los cargos que su especialidad les dio durante toda la vida, que trabajaron durante toda la vida y que lograron mantener las instituciones y el país, a pesar de los inconvenientes, por razón del desempeño que tuvieron en los cargos en los cuales son especialistas. Así es de que yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿En qué anda activa con su lema Unidos por Colombia? Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en este panel de Covisión Colombia, el señor General Matamoros, hace aproximadamente unos 6 meses. Se ha tenido conocimiento que ha liderado unas reuniones, ha hecho gira por diferentes ciudades. ¿Cómo se va a manejar esos comités o la campaña de Activa, el crecimiento del grupo del movimiento Activa en los diferentes departamentos? Algunos hablan que será por firmas, otros decían por ahí los rumores de los grupos de WhatsApp, no, que la doctora Marlene Castillo, que la Liga Anticorrupción. Aclaremos esto, señor General Gustavo Matamoros. Mire, nosotros, como usted dijo, nosotros hemos venido organizando el partido, el movimiento, porque no es un partido, el movimiento, lo hemos venido organizando. Tenemos ya un grupo de personas, tenemos nuestro estratega político, tenemos un grupo ya consolidado de unas 8 personas
que estamos trabajando redes sociales, que estamos trabajando información y prensa, que estamos trabajando temas en el exterior, temas internos, tema de mujeres. Ya tenemos varios comités organizados. Si fuera eso, estamos organizando varios comités departamentales, ya tenemos organizados por lo menos 10 comités departamentales serios que están trabajando en transmitir un mensaje. Por ahora estamos en el voz a voz, hemos hecho algunos recorridos en algunas ciudades y en algunos departamentos y los vamos a seguir haciendo y los vamos a ir incrementando poco a poco, reuniéndonos con una cantidad de personas a los cuales les ha llegado el voz a voz de Activa y quieren reunirse con nosotros. Eso lo estamos haciendo. Nosotros ya tenemos unos estatutos de movimiento, nosotros ya tenemos una fundación donde podemos recibir aportes y nosotros ya mandamos un oficio al Consejo Nacional Electoral mandando nuestro estatuto y todo para empezar a recoger firmas. Nosotros queremos recoger firmas porque es que nosotros queremos ser absolutamente independientes. Nosotros queremos alejarnos de las viejas costumbres políticas, queremos alejarnos de esos políticos que tanto daño le han hecho al país, así como hay unos muy buenos, porque no puede uno decir que todo es malo, sí, hay unos muy buenos que han trabajado por el país y que han hecho cosas buenas, pero queremos tener una tendencia diferente, queremos tener unos recursos para pagar pólizas, para constituirnos como un partido político. Estamos trabajando en eso. No es un trabajo fácil. Yo desde que empecé esto, quiero contarles que algún amigo me llamó y me dijo, ¿qué hubo, don Quijote? ¿Se va a meter en ese lío a estas alturas del partido usted? Y le dije, sí, yo no quiero pasar por esta vida viendo que el país lo están destruyendo y no hacer absolutamente nada. Yo quiero poder sentarme ante mis hijos y mis nietos y las personas de mi familia y decirles, yo lo intenté por lo menos. Entonces estoy en ese trabajo. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo apasionante, porque es un trabajo en el cual vivimos buscando oportunidades, vivimos construyendo discurso y vivimos proponiéndole a los colombianos una vida mejor, un país mejor, un gobierno mejor, una cantidad de cosas para poder vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Entonces, hemos venido trabajando muy fuerte. No vaya a pensar usted que esto es fácil. No, es muy difícil, pero seguiré con mi empeño hasta el final, eso sí téngalo por seguro, porque no soy de los que abandonan, de los que se bajan del caballo antes de terminar la pista. No. Vamos a seguir trabajando duro y vamos a seguir buscando gente y vamos a seguir convenciendo y nos vamos a seguir reuniendo y vamos a seguir hablando por radio, por televisión, por todas partes donde podamos, convenciendo a población colombiana que vamos a tener una opción diferente. Eso quiere... Una opción distinta, una opción que le va a proponer cosas buenas a este país. Eso quiere decir que en Activa hay puertas abiertas. Usted habla de unos estatutos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese perfil? Si en algún departamento, supongamos en este momento, esta entrevista llega aprovechando este boom de las redes sociales a Nariño, alguien quiere tomar las banderas de Activa, por ejemplo en Arauca, alguien quiera tomar, ¿cómo hace para liderar ese trabajo de recolección de firmas que muy pronto empezará por parte de Activa y su eslogan Unidos por Colombia? Mire, normalmente cualquier persona que tome contacto con otro, le voy a contar un caso que me pasó esta semana. Una persona que yo conocí hace 30 años cuando fui comandante en una ciudad. Me llamó y le dije yo, ¿y cómo hizo para localizarme? Y me dijo, mire, yo hablé con unas personas, pero esas personas al final no me dieron su teléfono. Después me metí a LinkedIn y ahí encontré el perfil de su hijo, me comuniqué con su hijo, él me dio su teléfono y por eso estamos hablando. Yo lidero una asociación así, yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted y yo voy a trabajar por usted. Yo soy economista, yo tengo la posibilidad de influir sobre 2.200.000 personas de unas asociaciones que yo presido. Yo soy profesor universitario, yo tengo grupos de jóvenes y yo quiero trabajar con usted porque yo a usted lo conozco y sé quién es usted. Esa persona es un colombiano
común y corriente. Ni siquiera me lo contactó nadie, él se contactó conmigo. ¿Por qué? Porque me dijo, oiga, yo he oído de lo que usted está proponiendo, he oído algunas de sus entrevistas, he visto lo que usted ha mandado por redes y usted me convence, así es de que voy a trabajar por usted. Y el martes tengo una reunión con él para sentarnos a concretar las cosas. Este movimiento está abierto para todas las personas de bien, para todas las personas que quieran ayudar al país y se comprometan, para todas esas personas que no han tenido muchas veces voz y que quieren tener voz a través de nosotros, pues la van a tener. Y así hemos unido no solo la reserva, sino hay una cantidad de población colombiana que ha venido oyendo. El otro día entré a un sitio aquí donde yo vivo y estaban unas personas y una señora que yo pensé que ni siquiera miraba noticias, me llamó y me dijo, oiga, venga, cuénteme qué es lo que usted está haciendo, que he recibido una cantidad de mensajes de gente que quiere contactarse con usted. ¿Cuándo hacemos una reunión? No sé qué, hablemos, usted nos cuenta, yo le reúno gente. La gente está oyendo el voz a voz y está viendo que es una opción distinta, una opción clara, una opción que está basada en personas que han defendido este país y que están dispuestas a seguirle defendiendo. Entonces, este movimiento es una persona de puertas abiertas para personas de bien, para personas que quieran hacer el bien y trabajar por una Colombia mejor. Bueno, ya para ir finalizando, señor general Gustavo Matamoros Camacho, líder de Activa, Unidos por Colombia. Volviendo al tema de la consulta popular, el presidente y Armando Benedetti, el ministro del Interior, hablaron en un comienzo de un fraude, que ya está demostrado que no hubo ningún fraude. Entonces, han anunciado ya que se va a volver a radicar la consulta popular, pero esta vez con la gente en las calles, y en las calles son los cabildos, son las juntas de acción comunales, son las barriadas juveniles, los indígenas, y ha dicho como comandante en jefe de la fuerza pública, ordeno, ha dicho muy contundente, que no se levante las armas contra el pueblo. Entonces, esta situación es complicada. Ahí, ¿cómo lee este anuncio del presidente? Mire, yo sigo pensando que el presidente no puede seguir incendiando este país. Yo sigo pensando que la democracia es así y que las instituciones, cada uno tiene las funciones que debe cumplir. Y hace muy mal el presidente en convocar a cabildos y en convocar a una cantidad de organizaciones sociales que la única forma en que se convocan es cuando el gobierno les suelta plata. Lo que vimos con los indígenas en el 1 de mayo. ¿Usted cree que los indígenas se vinieron por voluntad propia desde el Cauca y llegaron aquí? No, el gobierno se gastó miles de millones de pesos para traerlos aquí y los periodistas los entrevistaban en la Universidad Nacional y los indígenas no tenían ni idea que habían venido, no sabían qué era la consulta popular, no sabían qué era la reforma laboral, no tenían ni idea de qué estaban y el gobierno gastando la plata solamente para llenar la Plaza Bolívar. Entonces, eso es imperdonable que un gobierno lo haga. Y después sale el presidente con la espada de Bolívar, que se supone que la espada de Bolívar nos dio la libertad, llamando al desorden y llamando a que el país se acabe. Yo estoy absolutamente convencido que el país no le jala a eso. Y en las únicas partes donde se reúne es porque el gobierno pone la plata y los reúne a la fuerza, a los funcionarios públicos y a un poco de ingenuos, incautos que no saben ni a qué van a una reunión de esas, pero les dan un sándwich y una gaseosa y con eso los convencen. Entonces, no. Pero una cosa sí es muy grave, que es que el gobierno, que el presidente como jefe supremo de las fuerzas militares le vaya a dar órdenes que contradigan la Constitución a las fuerzas militares y a la policía. Porque es que las fuerzas militares y de policía están para garantizar la tranquilidad, el orden y el orden institucional. Él no puede dar órdenes que se salgan de la Constitución y órdenes que son traídas de los cabellos simplemente porque soy el jefe supremo. Él no. Él como jefe supremo tiene que someterse a la Constitución y a la ley, porque por encima de esas dos cosas no hay nadie. Entonces, el presidente es un irresponsable de marca mayor y está secundado por otro irresponsable de marca mayor que todos sabemos los escándalos que tienen ambos y estamos 50 millones de colombianos viendo
cómo unos señores totalmente fuera de sí están incendiando el país. Eso es imperdonable. Pero yo estoy seguro que las fuerzas militares y de policías tienen muy claro lo que es la defensa de la Constitución. Y el día que alguien viole la Constitución, la obligación de ellos es volverlo a donde tiene que ponerse o llevarlo a donde se tiene que llevar. Entonces, yo sí sé que las instituciones militares y de policía tienen muy claro lo que es la defensa de la Constitución y tienen muy claro cuáles son los límites de unos y de otros. Así es de que yo sí tengo plena confianza en ellos. Señor General Matamoros, tomando como referencia Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Alfonso Prada, Armando Benedetti, podría decirse que el santismo está detrás del petrismo. Pero hace algunos días un pronunciamiento del expresidente Juan Manuel Santos, el mismo que lo llamó a usted, señor general, a calificar servicios, y ha dicho, este gobierno de Gustavo Petro fue el mismo gobierno el que armó a las disidencias en helicópteros del Estado. ¿Qué tiene para decir al respecto, señor general Gustavo Matamoros? Mire, yo lo único que puedo decir es que el diablo haciendo hostias. Yo pienso que el proceso de paz con las FARC era un proceso necesario, pero no fue un proceso que se condujo para que las FARC se desmovilizaran y acabaran con su organización narcoterrorista, sino que las FARC le impusieron las cosas a un gobierno débil que lo único que estaba buscando era el premio Nobel de Paz. Entonces, yo creo que el presidente Santos no tiene ninguna autoridad moral para hablarle al país. No tiene ninguna autoridad moral para criticar el gobierno. El presidente, en sus acuerdos de paz, autorizó la JEP. Y miren lo que es la JEP. Entonces, la JEP es una organización que lo único que hace es condenar militares. Entonces, yo no creo que sea la persona para hablar de los otros gobiernos. Pero aparte de esos, sus alfiles, pues menos. Mire, uno ve a Roy Barreras que ha pasado por todo el espectro ideológico, ha sido absolutamente derecha, hasta tiene un hijo que el presidente Uribe es su padrino de bautismo y ahora está completamente en la izquierda. ¿Cómo entiende uno esos políticos que no tienen una ideología, que se mueven al amparo del árbol que más sombra le dé, simplemente para tener beneficios? Entonces uno mira a todos esos políticos que usted me nombra, a Cristo, a Roy Barreras, a Prada, todas esas personas no han hecho sino disfrutar de los gobiernos y se han movido en el espectro ideológico de acuerdo con lo que lo beneficia a ellos. Esos políticos, yo digo coloquialmente, y usted me va a disculpar, esos políticos han cambiado tanto ideológicamente que lo único que le falta es cambiar de sexo. De resto ya han pasado por todo el espectro de todas las cosas. Entonces, esa es la clase política que yo quiero que nosotros no tengamos en nuestro partido. Esos políticos que se mueven al amparo de los beneficios que pueden sacar de un gobierno. Esos políticos que después de haber arruinado el país, entonces llegan nuevamente a proponernos las mismas fórmulas para seguir arruinando el país y seguir lucrándose del presupuesto nacional. Eso es lo que estamos combatiendo en Activa. Nosotros queremos colombianos del común, colombianos trabajadores, colombianos honestos. Y esos colombianos van a dirigir mucho mejor el país que lo que han hecho estos políticos tradicionales que usted me nombra. Me despido con una última pregunta, señor general Gustavo Matamoros. En este momento, cuando, gracias a Dios, tenemos unas cortes, un Congreso que gracias a sus decisiones no han permitido que este presidente o que este gobierno pase por encima. Sí ha habido un ataque a esa independencia de poderes. De hecho, ya es usual en los trinos del mandatario nombrar HP parlamentarios, que ya sabemos para dónde va, pero él dice honorables parlamentarios, pero tiene una segunda intención. Pero gracias a Dios tenemos la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional que se han pronunciado, y el Congreso prácticamente que ha hundido algunas reformas nefastas para los colombianos.
para finalizar, ¿cuál es su llamado? Un llamado a la calma, un llamado a la unión. ¿Cuál es el llamado a la sociedad civil para que pensemos antes de elegir? Es un momento coyuntural, se ha anticipado la campaña, podríamos equivocarnos. Vemos la democracia amenazada. El mismo camino de Venezuela, ya vemos cómo se llaman a las periodistas las muñecas de la mafia, vemos cómo no se acatan los fallos de la corte, que no se pueden utilizar los canales nacionales, sin embargo dice una locución si la puedo hacer, entonces no se acata los fallos, pero sí hemos visto a unas cortes y hemos visto a un Congreso que se han mantenido en su puesto y todavía hay algo de esa autonomía. ¿Usted qué llamado le hace a la sociedad civil, señor general Gustavo Matamoros Camacho? Mire, yo pienso que nosotros los colombianos tenemos que respaldar las instituciones, como bien usted lo dice, las cortes, el Senado, las fuerzas militares y la policía. Nosotros tenemos que respaldar las instituciones porque la grandeza de un país son sus instituciones. Nosotros hemos visto este desastre de gobierno, este circo que es este gobierno en sus alocuciones presidenciales y en sus consejos de ministros, esa irresponsabilidad con la que han manejado el país, y nosotros afortunadamente tenemos unas instituciones que funcionan y tenemos una democracia que tiene sus defectos. Yo no voy a decir que es una democracia perfecta, pero nos hemos dado cuenta que esas instituciones han puesto al colombiano a que tenga calma, pero a que tenga fe, porque las instituciones nos tienen que devolver la fe, la esperanza, nos tienen que volver a hacer creer en que Colombia es un gran país y que tenemos que defender la grandeza de nuestro país y que las instituciones están haciendo eso. Tenemos que respaldarlas, tenemos que estar al lado de ellos. Día de que este país siga siendo una democracia. Yo sigo teniendo fe en las instituciones, sigo teniendo fe en las personas que están en esas instituciones, sigo teniendo fe en las decisiones que se toman. Sigo teniendo fe en que tenemos una democracia, pero que tenemos que defenderla, porque la democracia está en peligro, el país está en peligro y la gente tiene que entender que la única forma en que podemos defender este país es uniéndonos todos alrededor de una causa justa y una causa buena. Y que tenemos que, como le decía yo a alguien en Semana Santa que me dijo, general, ¿y qué hacemos? Y le dije, por ahora rezar y que la camándula de los días que le faltan a este gobierno pasen rápido. Pero tenemos que tener fe. Tenemos gente preparada, tenemos gente honesta, tenemos gente que ha manejado el Estado de una manera correcta. Tenemos que contar con esas personas para hacer de Colombia un país más grande. Pero yo estoy absolutamente convencido que Colombia tiene el potencial para salir adelante después de este caos de gobierno que hemos tenido. General Gustavo Matamoros, muchas gracias por su tiempo, gracias por conceder esta entrevista. Nos estaremos encontrando nuevamente para hablar de país. Muchas gracias, señor general. A ustedes los cibernautas, síganos en redes sociales. Gracias, señor general, muy amable. A usted muy amable, a los cibernautas y a todos los que puedan oír esta charla. Un saludo muy especial, un abrazo. Fe en el corazón, eso es lo que necesitamos.